Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de uno de los cantantes que realmente fue subestimado, especialmente durante los años 70 en México. Las razones de esto fueron varias, pero la más dolorosa e injusta, si se puede decir, tuvo que ver con su apariencia física. Caminando por calles desconocidas, si quieren conocer los detalles de cómo fue todo esto y el chisme detrás de la historia, les recomiendo que, si aún no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan ahora mismo. Así nos ayudarán a seguir creando contenido de calidad y, lo más importante, ustedes no se perderán ninguno de nuestros fascinantes temas. Dicho esto, vamos al grano. Juanelo, un verdadero caballero. Les contaré que en 1974 apareció un cantante que alcanzó gran fama y en su momento fue considerado el mayor vendedor de discos en México. Con su primera canción, Espejismo, logró vender 3 millones de copias en tan solo 3 meses, un récord impresionante para la época. Todos pensaron que se había coronado el nuevo rey de la música romántica, pues su voz era suave y encantadora al oído. En ese entonces, las presentaciones televisivas para los artistas eran muy limitadas. Para 1974, no existían redes sociales, y solo los artistas más populares lograban aparecer en los programas de televisión. Por esta razón, nuestro querido Juanelo aún no era reconocido visualmente, solo se le conocía por su voz a través de la radio. Se decía que muchas chicas se enamoraban de su voz sin haberlo visto jamás. Gracias al éxito rotundo de su canción, fue invitado a cantar en programas de televisión. Sin embargo, la primera vez que lo invitó el programa, Siempre en Domingo, sufrió un desaire de parte de Raúl Velasco. Se cuenta que, cuando Velasco conoció a Juanelo, no quedó tan impresionado con su aspecto físico. Esos detalles fueron los que marcaron la diferencia. Raúl, según rumores, prefería a artistas con características más europeas, de ojos claros, y Juanelo, con rasgos indígenas, no encajaba en ese prototipo. Parece que al señor Velasco no le agradó mucho, y en su presentación soltó una frase que quedó grabada en la memoria de todos. ¿Cuál fue? Pues les contaré. Dijo: "Aquí les dejo al feo que canta bonito". Una frase que, aunque ahora suene completamente fuera de lugar, en ese momento fue aceptada por la audiencia, ya que en aquellos tiempos no había muchas formas de protestar contra comentarios tan crueles. Imagínense ahora en YouTube, donde todo el mundo puede dejar su opinión en los comentarios. En esa época, la televisión era la única ventana y no existía un espacio donde la gente pudiera manifestar su descontento. Esto hacía que algunos presentadores, como Raúl Velasco, se sintieran libres de ser groseros con ciertos artistas sin enfrentarse a ninguna consecuencia. Y como si eso fuera poco, se decía que Juanelo hizo playback, lo que no le permitió competir en igualdad de condiciones con los demás artistas. No solo él fue víctima de este tipo de comentarios. Otros artistas como Joan Sebastián también recibieron comentarios crueles de Raúl Velasco. Se cuenta que, cuando Joan buscaba una oportunidad en Siempre en Domingo, Velasco le dijo algo como: "¿Quieres ser famoso con esa cara?". Comentarios que, aunque Joan Sebastián nunca se rindió, evidentemente lo afectaron. Otra víctima de las crueles palabras de Velasco fue Lupe Esparza, vocalista de Bronco, a quien, en una ocasión, Velasco le dijo: "Pareces un gorila". La lista de artistas que pasaron por situaciones similares es larga. Pero hoy no estamos aquí para hablar de ellos, sino de nuestro querido y recordado Juanelo, quien, en 1974, con su voz única, rompió récords de ventas, superando a grandes artistas como José José y Lupita D'Alessio. Su talento no pasó desapercibido, pero las injusticias hacia él y otros artistas de su época merecen ser recordadas. En ese tiempo, quienes dominaban las listas de ventas de discos eran artistas como José José y Lupita D'Alessio. Sin embargo, Juanelo logró un éxito rotundo con su tema Espejismo, un éxito que ni él mismo previó que alcanzaría. A pesar de ello,
Se dice que las razones por las cuales no logró consolidarse como un cantante más destacado estuvieron relacionadas con su origen humilde. Se comenta que nunca terminó de creerse el papel de artista y que quizás no puso todo su empeño en mantenerse en lo más alto de la industria musical. Es cierto que muchos artistas, como Armando Manzanero o Cornelio Reina, no eran precisamente conocidos por su atractivo físico, pero aún así lograron destacarse en el mundo de la música. Tal vez la diferencia con Juanelo fue que le faltó un buen representante que supiera gestionar su carrera y aprovechar el don vocal que poseía. Les cuento que Juanelo nació en un pequeño pueblo llamado Vallecitos de Zaragoza, cerca de la sierra y cerca de Zihuatanejo. No obstante, desde muy joven, su madre lo trasladó a vivir a Atoyac de Álvarez, donde creció. Por eso, él siempre ha considerado que su lugar de origen es Atoyac de Álvarez, y se siente muy orgulloso de ello. Cada vez que le preguntan de dónde es, su respuesta siempre es con orgullo que es del pueblito de Atoyac, donde siempre lo han apoyado e incluso le han rendido homenajes. Es en Atoyac de Álvarez donde se forja su amor por la música, un amor que heredó de su madre, quien cantaba en la iglesia. Desde joven, Juanelo disfrutaba pasar tiempo con los chicos del pueblo, relajarse y coquetear con algunas chicas. Su talento era completamente natural. Nunca tomó clases de canto, solo cantaba a oído, pero su voz tenía un tono único que sorprendía a muchos. Según cuenta, su madre fue la única cantante en la familia, ya que ninguno de sus hermanos siguió sus pasos en la música. En una ocasión, un seguidor comentó en un video anterior sobre Juanelo que su hermana estaba enamorada de él solo por escuchar su voz en la radio. Sin embargo, cuando finalmente lo vio en televisión, se llevó una pequeña decepción, pues en la radio, muchas chicas imaginaban que detrás de esa voz había un joven atractivo, pero cuando conocieron el verdadero rostro de Juanelo, no todas quedaron encantadas. Pese a su talento innegable, lamentablemente, no fue considerado físicamente atractivo según los estándares de belleza de esa época. Claro, la belleza es subjetiva, pero en la industria de esos años, Juanelo no encajaba en los moldes establecidos. Además, se dice que era una persona bastante tímida, en parte debido a que no tuvo una educación formal y apenas terminó la educación básica, llegando solo hasta la secundaria. Al principio, no trabajaba como cantante, sino que se dedicó a otros oficios como proyeccionista en el cine de Atoyac, ilustrador de zapatos. Durante esos años difíciles, especialmente al inicio de su carrera, Juanelo pasó por muchas pruebas, pues por no cumplir con los estándares de belleza de la época, sufrió discriminación. Recordaba cómo, siendo originario de Guerrero, la gente no lo consideraba guapo y lo veían como alguien de una región olvidada. No obstante, fue en 1964 cuando decidió mudarse a la Ciudad de México, donde pasó 5 años trabajando en distintos oficios. Eventualmente regresó a Atoyac de Álvarez, donde se unió a un grupo musical formado por amigos de la región. En la década de los 70, Juanelo tuvo la suerte de conocer a Salvador Velázquez, el compositor de Espejismo. Juntos grabaron esta canción, aunque todo ocurrió casi por casualidad. Juanelo nunca imaginó que su destino lo llevaría por el camino de la música. En 1972, comenzó a cantar e interpretar música, sin saber que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Fue en ese entonces cuando Salvador Velázquez le dijo: «Oye Juanelo, tienes una linda voz, deberías esforzarte más, tal vez logras destacar». Este Salvador Velázquez fue el mismo que lo llevó a la compañía de discos. Juanelo no estaba del todo convencido, pero aquí es donde su historia comenzó a transformarse. Con el tiempo, conoció al señor Federico Méndez, quien en esa época era el productor de Vicente Fernández y se encargaba de la dirección artística de la disquera CBS. Pero, ¿cómo ocurrió su encuentro? Pues bien, Salvador Velázquez iba a presentar algunas canciones a Federico Méndez para que las grabaran en su sello discográfico. Pero la tarde anterior, puso a Juanelo a ensayar las canciones, ya que, según se cuenta,
iban a llevar a una joven llamada Renata. El papá de Salvador le sugirió: mañana, cuando veas a Federico Méndez, lleva a tu amigo para que cante las canciones. Así que Salvador decidió llevar a Juanelo para que interpretara los temas y así presentárselos a don Federico Méndez. Y fue de esta forma como Juanelo se encaminó hacia un destino que cambiaría su vida. Según cuenta Juanelo, cuando su amigo le presentó la canción y le dijo: apréndete esta canción llamada Espejismo. A Juanelo no le pareció mucho, ya que estaba acostumbrado a cantar versiones de canciones populares de la época. Sin embargo, aceptó y le dijo: está bien, la aprenderé y te la cantaré. El plan era que se la presentaran a don Federico Méndez con la esperanza de que algún cantante famoso de la disquera la grabara, tal vez alguien como El Pirulí o incluso Vicente Fernández, pero en un estilo ranchero. La idea era que un artista conocido de la disquera cantara la canción. Los dos amigos se dirigieron a ver a Federico Méndez, pero el destino le tenía a Juanelo una oportunidad única. Cuando Federico Méndez escuchó la canción en la voz de Juanelo, le dijo: me gustaría hacerte una prueba para ver si te quedas como cantante en nuestra disquera. Entonces, lo llevó a los estudios y le pidió que cantara Espejismo. A Federico le encantó la manera en que Juanelo la interpretó. Sin mayores expectativas, Juanelo aceptó la prueba de voz, sin esperar nada, ya que él mismo pensaba que ni siquiera lo contactarían después. Aquí es donde se refleja la personalidad de Juanelo, pues no era una persona especialmente ambiciosa. De hecho, como algunos comentan, su error fue ser demasiado conformista, esperando ver qué sucedía en lugar de luchar por alcanzar el éxito. Si lo piensan, muchos artistas llegan a las disqueras y son rechazados una y otra vez, pero siguen insistiendo hasta que finalmente los aceptan. Juanelo, por su parte, no fue a pedir una oportunidad, simplemente se la ofrecieron. En ese sentido, ya llevaba ventaja. 2 semanas después de la prueba de voz, lo llamaron para decirle que su voz había gustado y que se quedaría en la disquera. Firmó un contrato con Columbia Records y decidieron tomar Espejismo como su sencillo de lanzamiento. Recuerda que firmó con algo de incertidumbre, ya que no estaba seguro de lo que estaba firmando y temía que pudiera meterse en problemas. Sin embargo, ese fue el momento que le cambió la vida por completo. De repente, estaba firmando autógrafos, viajando y participando en varios festivales, alternando con grandes artistas de la CBS, como Vicente Fernández y Armando Manzanero, 2 verdaderos íconos de la música mexicana. Después de grabar Espejismo, Juanelo lanzó 25 sencillos más. Aunque algunos lograron un éxito considerable, ninguno alcanzó la relevancia de su primer tema. Según ha comentado el propio Juanelo, él considera que su mayor obstáculo fue Espejismo, ya que fue un hit tan rotundo que terminó eclipsando sus otras canciones, haciendo casi imposible que alguna de ellas pudiera superar su impacto. Sin embargo, existen personas que tienen una visión diferente, ya que muchos opinan que el verdadero inconveniente fue que Juanelo no dedicó el esfuerzo suficiente para consolidarse y triunfar en la música. Aunque su fama fue breve y rápidamente se desvaneció, para principios de los años 80, Juanelo ya no formaba parte de la disquera CBS, pues sus discos no lograban el mismo éxito. No obstante, a pesar de esta caída, logró recorrer varias ciudades del país e incluso se presentó en Estados Unidos en escenarios importantes como el Million Dollar en Los Ángeles, California. En México, también actuó en reconocidos recintos como el Teatro Blanquita. Siempre pregunto a la gente, ya sea en la República o en Estados Unidos, si acaso no consideran esto una triste historia. A pesar del talento de Juanelo, su voz no logró el éxito que merecía, algo que parece injusto dado su gran calidad vocal. Muchos sugieren que esto se debió a que no tenía el físico de un galán de cine, aunque hay quienes no comparten esa opinión. Por ejemplo, Cornelio Reina o el mismo Armando Manzanero tampoco eran precisamente galanes, pero aún así lograron consolidarse con gran éxito en el ámbito musical.
Hace unos 5 o 6 años, todavía se podía encontrar a Juanelo cantando en una pozolería en la ciudad de Chilpancingo. Sin embargo, con la llegada de la pandemia del COVID, desapareció de la escena. Se rumoró que Juanelo había contraído la enfermedad y tiempo después se hizo viral una publicación en la que pedía ayuda al público, pues debido a su enfermedad se había quedado sin empleo y necesitaba dinero para cubrir sus gastos. Personalmente, intenté contactar al restaurante donde él trabajaba para ofrecerle apoyo económico, pero me respondieron de manera grosera y no quisieron brindarme ninguna información sobre él. Al final, como no pude contactarlo, el apoyo no se concretó. Es realmente triste que artistas como él, que provienen de orígenes humildes, no sean tan valorados en México y en muchas partes de América Latina. Si hablamos con sinceridad, ¿acaso no creen que Juanelo tenía mejor voz que Peso Pluma o que cualquier cantante, por ejemplo, del grupo Garibaldi? Claro, la respuesta es sí. Pero la realidad es que el éxito no solo depende de la voz, sino también de la actitud, el estilo y la confianza que una persona tenga en sí misma. Recientemente, alguien me comentó que Juanelo había fallecido hace apenas 8 días, pero esta información aún no está completamente confirmada. Falta aclarar la situación y ver si algún familiar cercano a él sale a desmentirlo o confirmarlo. Si esto fuera cierto, sería una verdadera tragedia, ya que ningún medio oficial ha cubierto la noticia. De hecho, no es algo nuevo. Ha habido varios cantantes famosos que han fallecido de manera similar, sin que ningún medio importante se haga eco de la noticia. Si esto fuera cierto, podríamos decir que Juanelo falleció completamente olvidado y en una situación bastante lamentable. Sus últimos años los pasó sumido en la pobreza, ya que lo que le pagaban en el restaurante donde trabajaba era muy poco, nada comparable con lo que ganan los artistas. Hoy en día, ¿quién tiene la culpa? Es posible que la falta de ambición de Juanelo haya influido, pero también lo hizo la falta de empatía de ciertos individuos dentro de la industria musical, donde en muchas ocasiones se da preferencia a los artistas que poseen una buena apariencia física, dejando en segundo plano el verdadero talento. No voy a engañarles. He realizado muchas investigaciones sobre Raúl Velasco y su manera de tratar a los artistas, sintiendo un profundo coraje por ello. Existen múltiples testimonios que aseguran que Raúl Velasco se comportaba de manera traidora con los mexicanos, pues prefería invitar a su programa a figuras extranjeras e incluso les otorgaba mejores condiciones económicas que a los artistas nacionales. A nadie le pagaban siempre en domingo, pero a los europeos les ofrecían hospedaje en hoteles de lujo, vuelos en primera clase y todas las comodidades, mientras que a los mexicanos ni siquiera les daban para el hotel. ¡Qué desdén! ¿Qué podían pedirle a Thalía, por ejemplo? Como prueba de lo que les estoy relatando, está el caso de Lucha Villa, quien fue vetada de Televisa por exigir un pago más justo. Según lo relató la cantante, también conocida como la Granota de Camargo, cada vez que iba a Siempre en domingo, debía cubrir el costo del maquillista, la peinadora, invertir en un buen vestido y, por supuesto, pagar su pasaje y alojamiento. Sin embargo, lo que Raúl Velasco le ofrecía para los gastos apenas alcanzaba para el peinado. Un día, Lucha Villa se cansó y le exigió más dinero para cubrir todos esos gastos. Raúl Velasco se molestó y le respondió: «Si no estás conforme, no vengas más al programa». Y así fue como Televisa la vetó en los años 90. Por otro lado, el diseñador Mitzi relató que Raúl Velasco fue el peor enemigo de los mexicanos, ya que siempre favoreció a los cantantes extranjeros. Les ofrecía una generosa cantidad de dinero para que cantaran en su programa, asegurándose de que llegaran bien vestidos, descansados y alimentados. Claro está, no está mal apoyar a los extranjeros, pero también era justo y necesario ofrecer el mismo apoyo a los artistas mexicanos. Lo que muchos quizás no sepan es que muchos de los cantantes mexicanos que llegaban a Siempre en domingo lo hacían pasando muchas penurias. Algunos hasta pagaban de su propio bolsillo
por la oportunidad de aparecer en el programa. Un caso muy conocido es el de Ana Gabriel, quien fue reprendida por Raúl Velasco porque ya había salido varias veces con el mismo vestido. Según contó la misma Ana Gabriel, Raúl Velasco se le acercó y le dijo: o te pones otro vestido o no sales en el programa. Sin embargo, en ese entonces, la cantante sinaloense no tenía el dinero para comprarse otro vestido, pues estaba luchando para sobrevivir. Cantaba en bares e incluso en el metro, solo para poder subsistir. A pesar de ello, Raúl Velasco insistía en que llegara con un vestuario nuevo cada vez que se presentara, aunque no le daba ni un solo peso para ello. El único que se enfrentó a Raúl Velasco fue Juan Gabriel, quien le exigió un pago por cantar en Siempre en Domingo. Según contó el Divo de Juárez, en países como Venezuela, Perú, Chile y Argentina, los artistas recibían un pago por presentarse en televisión, mientras que en México, por ser mexicanos, no les daban ni un peso. Televisa se consideraba dueña de todos los artistas solo por el hecho de haber nacido en México, y por eso, en un tiempo, no querían invitar a Juan Gabriel, pues lo consideraban demasiado rebelde. Sin embargo, cuando Raúl Velasco se estaba retirando de la televisión, contó que llamó a Juan Gabriel para pedirle que cantara en el Festival Acapulco, pues pensaba que sería su último festival. Pero Juan Gabriel le respondió que no podía, pues estaba demasiado ocupado. En ese momento, Raúl Velasco, según contó, se conmovió, se echó a llorar y le suplicó a Juan Gabriel que no lo despreciara y que fuera a cantar. Este gesto tocó el corazón de Juan Gabriel, quien finalmente accedió y le dijo: ahí estaré, don Raúl. Y así fue como Juan Gabriel participó en el Festival Acapulco junto a Rocío Dúrcal, aunque se dice que lo hizo más por lástima hacia Raúl Velasco que por otro motivo. Ahora bien, amigos, el valor de tu trabajo y lo que realmente vales debe venir, primero que nada, de ti mismo. Está mal creerse más de lo que uno es, pero también está mal subestimarse y pensar que vales menos. Lo ideal es tener los pies en la tierra, luchar siempre por tus derechos y no permitir que nadie te humille ni te haga sentir menos, porque esa persona podría estar bloqueando tu camino al éxito. Esto es algo que le ocurrió a Juanelo, quien tal vez se dejó influenciar por los comentarios negativos y dejó de luchar por su carrera. En lugar de buscar una proyección internacional, terminó refugiándose en su pueblo y cantando en restaurantes locales. Es triste pensar que Juanelo, un artista con tanto potencial, no logró obtener el reconocimiento que merecía en su tiempo. Quizás la falta de oportunidades fue un factor crucial en su camino, pero también debemos señalar que la industria musical en ese entonces no estaba tan abierta a valorar el verdadero talento. A veces, el sistema priorizaba otras cualidades más superficiales, como la apariencia o el carisma momentáneo, dejando de lado a quienes realmente destacaban por su habilidad y pasión. Juanelo, al igual que muchos otros, sufrió por la falta de consideración a su verdadero potencial artístico. La historia de artistas como él refleja la dura realidad de aquellos que, aunque con una carrera prometedora, no consiguieron el respaldo que necesitaban para trascender en la industria. Tal vez el mismo sistema que valoraba la imagen y las tendencias era el que, paradójicamente, mantenía a muchos artistas luchando por sobrevivir en un mar de superficialidades. El caso de Juanelo resalta, por tanto, cómo la falta de apoyo genuino de los medios, la industria y, en algunos casos, de los mismos colegas, dejó a muchos cantantes en el olvido. Y si bien las dificultades no son algo nuevo en el camino de un artista, parece que algunos tenían que enfrentar obstáculos mucho mayores para lograr hacerse notar. Por otro lado, no podemos olvidar la constante lucha que enfrentaban los artistas mexicanos, quienes muchas veces no solo tenían que demostrar su talento, sino que también tenían que batallar contra el sistema que prefería ver más allá de sus fronteras. Esto se refleja claramente en los casos de grandes estrellas mexicanas como Ana Gabriel y Juan Gabriel, quienes, aunque alcanzaron el reconocimiento mundial, pasaron por situaciones complicadas que pudieron haber mellado su confianza. Sin embargo, su determinación los llevó a seguir adelante.
desafiando las expectativas que se tenían de ellos y demostrando que su talento no dependía de la aprobación externa. El contraste entre las oportunidades que recibían los artistas extranjeros y las condiciones que vivían muchos artistas mexicanos dentro de la misma industria subraya un punto crítico. El sistema de apoyo hacia los artistas locales era débil e injusto, mientras que los artistas extranjeros disfrutaban de comodidades, hospedajes y pagos generosos. Muchos artistas nacionales debían afrontar gastos personales para cubrir lo básico, todo por la oportunidad de aparecer en un programa de televisión que, en teoría, les abriría puertas. Además, la lucha de algunos artistas mexicanos no solo se limitaba a la falta de dinero o reconocimiento, sino también a la lucha por ser tratados con el mismo respeto y profesionalismo que los artistas internacionales. Como menciona el testimonio de Juan Gabriel, artistas de otros países podían negociar su participación y recibir una compensación justa, mientras que los mexicanos debían conformarse con una visibilidad que muchas veces no les aseguraba nada a largo plazo. La disparidad en el trato hacia los artistas nacionales y extranjeros es un tema que aún resuena en la historia de la música mexicana, ya que muestra las profundas inequidades en la industria que, por años, mantuvo a algunos talentos en la sombra. De hecho, la historia de Juan Gabriel refleja cómo, en ciertos momentos, la industria musical prefería tener a artistas que no generaban controversia y que se ajustaban a lo que se esperaba de ellos. Juan Gabriel, con su carácter rebelde y su autenticidad, no encajaba con los estándares de la época. Esto no solo lo hizo más desafiante para los medios, sino que también le permitió forjar su propio camino, sin depender de la validación de instituciones que solo favorecían a unos pocos. A pesar de las dificultades y la falta de apoyo en sus inicios, Juan Gabriel se mantuvo firme en su carrera, lo que le permitió llegar a ser una leyenda, demostrando que la perseverancia y el amor por lo que haces pueden abrirte las puertas más grandes, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Es importante también reflexionar sobre lo que sucedió al final de la carrera de Raúl Velasco, cuando decidió llamar a Juan Gabriel para que participara en el Festival Acapulco. Ese gesto de desesperación por parte de Raúl Velasco, pidiendo a Juan Gabriel que lo apoyara, demuestra cómo las circunstancias pueden cambiar y cómo las personas a veces, al ver su final cercano, se dan cuenta de que deben reconocer a quienes, en su momento, fueron desestimados o subestimados.